tardes a todos. Bueno, cambiamos con Agus, así que yo voy a tratar la parte que no tiene que ver con los ensayos y siempre en esta parte pensamos qué hacer y Agus se las ingenia, así que yo estuve pensando un poco y nada, la verdad que la soja suele ser el cultivo y eso demuestran también algunas otras aproximaciones de análisis de brechas. El cultivo más difícil para uno encontrar consistentemente prácticas de manejo que pueda predecir que aumenten el rendimiento una vez definido el ambiente de producción. O sea, ¿cómo pensamos generalmente la agronomía? Y bueno, definimos un ambiente de producción en función de la oferta de recursos y acomodamos el manejo para en ese ambiente de producción nada, maximizar la chance de que nuestros costos sean pagados con beneficios. La soja suele ser el más complicado en torno a eso. Hay muchas hipótesis de que en realidad no es así. Digamos, de que en realidad lo que pasa es que pensamos que todas las hojas son iguales. Y yo estuve pensando un poco en realidad, entender algunas cuestiones de por qué una campaña como la que arrancamos, que probablemente la mayoría de los perfiles estén llenos, mucho con acceso a napa, esperemos buenas napas de buena calidad, digamos, cosas a medir, ¿no? Pero a ver si podemos entender un poquito algunas decisiones de manejo. Y también para poner en contexto la campaña pasada, sobre todo en el oeste arenoso, donde tuvimos lluvias realmente avanzados el ciclo después de mirar en enero las hojas y pensar que nos la pegábamos, ¿no? Digamos que se morían todos los cultivos de soja dando vueltas, sobre todo en La Pampa, y de repente tuvimos buenas noticias. Y bueno, así que en función de un poquito de esas cosas, armé esto y también para sacarle un poquito más de jugo a lo que es la base de datos que tenemos nosotros como Movimiento Crea. Entonces, Agus habló de estos cuatro temas y yo voy a hablar de estos tres temas. El primero es algo que es muy importante y me parece que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene y es entender cómo funciona el cultivo de soja. Repasar el periodo crítico, cómo pensar cómo la soja genera productividad. eh, digamos, nos termina impactando, pero no sé si lo tenemos tan en cuenta para algunas decisiones. Segundo, cómo hacemos la soja a los miembros CREA. Y tercero, algunas cositas de nutrición, enfoques de corto y largo plazo. Un tema a veces soslayado, ¿no? Este cultivo. Así que, nada, como siempre saco un poquito de bibliografía y pienso, ¿dónde define el rendimiento la soja? Bueno, esta es una figura clásica, está en cualquier libro, probablemente en el primer capítulo de producción de granos o de ecofisiología o manejo de cultivos, y vemos que relativo a la floración, la soja respecto al resto de los cultivos que nosotros solemos manejar, girasol, maíz, trigo, tiene periodo crítico hacia más adelante de la floración, ¿no? Y generalmente tenemos alguna noción de qué estadio es, etcétera, y teníamos esta información, generalmente un impacto puntual en un momento del ciclo digamos, no le remata el rendimiento, no le afecta tan negativamente el rendimiento como si a los otros cultivos en un momento puntual del ciclo, un estrés. Pero bueno, parece ser que el periodo crítico de la soja en general arrancaría en torno a la floración y continuaría más pasada la floración, etcétera. Bueno. Ahora, lo que pasa es que últimamente hubo dos trabajos hechos por investigadores argentinos que repasaron un poquito esto porque no estaba del todo claro cuándo, digamos, cuándo es que me importa a mí que realmente el cultivo de soja esté muy bien y que yo tenga que defender el cultivo o que tenga que ubicar el cultivo en ese momento con las mejores condiciones posibles, ¿no? Entonces, primero introduzcamos eso y después veamos cómo puede impactarnos positivo o negativamente a la hora de tomar decisiones en uno u otro contexto ambiental. Entonces, estos dos trabajos son de los últimos 5 años y el primero lo lideró Juan Pablo Monzón, que es miembro CREA de la zona vecina, de esa zona oeste, y arrancó a poquito y fue creciendo ese trabajo, digamos, cuando uno lo lee. Entonces, lo primero es, dice, bueno, como siempre, ¿con qué se relaciona más la definición de rendimiento en todo el cultivo? Bueno, siempre con el número de granos. ¿La soja le escapa eso o no? Es igual. El 85% de la variación de rendimiento de sojas de entre 2.500 y 6.500 kilos generados a través de un montón de condiciones distintas estuvo atribuido a variación en número de granos. Ahora, el peso de grano importa, y bueno, importa un poquito más que en otros cultivos. Por ejemplo, importa un poquito más que en el maíz. En términos de generar variación de rendimiento, casi un 30% de variación de rendimiento puede ser debido al peso de grano. Ahora, es mucho menos importante que el número de granos. Entonces, lo que se fijaron es, bueno, ¿qué hace variar el número de granos? Eh, y hacia ahí avanzaron. Entonces, lo que hicieron fue ajustar el número de granos en función de un montón de variables que solemos medir los que trabajamos en esto y que nos explican algunas cosas que pasan a veces.
Entonces, ¿cuál era la hipótesis que tenían ellos y la que muchas veces manejamos? Bueno, nada, yo quiero que llueva más o menos cuando se define el número de granos para que crezca bien el cultivo y muchas veces eso implica retrasar la fecha de siembra. Y en algunos casos es así y en otros no. Porque si yo adelanto demasiado la fecha de siembra, me cae en una seca y nada, pierdo un montón de vainas. El tema es que lo que encontraron acá era que relacionaron el número de granos con un montón de cosas. Entonces, primero lo relacionaron con la tasa de crecimiento del cultivo. La tasa de crecimiento del cultivo es, que es esto que está acá, cuánto crece el cultivo todos los días en torno de un periodo crítico de entre R6 y R3 y R6. ¿Ok? En la escala de Feri-Cavendish. Entonces, era, bueno, 57% estaba dado de variación en cómo crecía el cultivo ahí. Entonces, ¿qué decís? Bueno, lo pongo en las mejores condiciones posibles entre entre R3 y R6. Arrancando de R3 y hasta R6, que crezca todo lo que pueda hacer. Para eso tiene que tener suficiente agua, interceptar suficiente radiación, tener cobertura total y estar sano el cultivo. Ahora, lo que dijeron es, bueno, pero para, hay otra cosa, y es cuánto dura entre R3 y R6. Porque si vemos un cultivo típico de verano, como el maíz, o el girasol incluso, la duración de las etapas, la realidad es que no está tan influenciada por cambios sutiles, no tan bruscos, en la fecha de siembra. Digamos, lo que dura el llenado del maíz, más o menos, termina siendo independiente de la fecha de siembra. Días más, días menos. Ahora, en la soja no es así, la soja responde al fotoperíodo, es una planta de día corto con muchísima respuesta al fotoperíodo, no tanta la temperatura, sobre todo en estas etapas. Entonces, lo que ellos decían es, si las, y encima tenemos grupos de madurez muy diversos, si la soja dura más, probablemente sea mejor, que dure más el periodo crítico. Y entonces encontraron que la duración del periodo crítico impactaba 30% sobre el número de granos definido. Entonces, a fin de cuentas, lo que dijeron es, lo que más se correlaciona con el número de granos definido es que dure mucho y que crezca mucho. Por lo tanto, que acumule mucha biomasa entre R3 y R6. Y fíjense que engloba las dos cosas. Una duración suficiente para que haya muchas vainas que sean fijadas en ese momento, que tengan mucha oportunidad de ser fijadas y mucha tasa de crecimiento en torno a eso. Y después vieron que, por ejemplo, la duración y la tasa de crecimiento estaban apenas muy levemente y no significativamente relacionadas, fíjense, no se correlacionan entre sí. O sea, que dure mucho pues, puede no significar que crezca mucho. Que crezca mucho significa que tenga buen agua, buena radiación y que esté sano el cultivo en torno al periodo crítico. Entonces está bueno, porque ahí dijeron, bueno, entonces puedo atacarlo por los dos lados. Y entonces lo que vieron acá es que esto que está acá, que es la biomasa, que era lo importante, acumulada entre R3 y R6, se relacionaba en un 70% con la tasa de crecimiento del cultivo y en un 60% con la duración del periodo crítico. Por lo tanto, lo que dijeron es, para fijar muchos granos, que me explica mucho el rendimiento, R3 y R6 tienen que durar mucho y soportar buenas condiciones, tanto ambientales como sanitarias el cultivo. Y entonces esto lo probaron, esta idea de que lo que importa es cuánta biomasa total se acumula en esa etapa, con esas dos palancas, lo probaron con este modelo lineal ajustado, que era el que tenían con datos previos, y lo contrastaron con un montón de datos que venían de un montón de condiciones distintas. Irrigados, en déficit hídrico, en un montón de condiciones de campo, con la fijación biológica de nitrógeno deprimida o maximizada, con diferentes grupos de madurez, etcétera. Y lo que encontraron era que todo se ajustaba bastante bien en torno a ese modelo. Entonces dijeron, bueno, entonces lo importante es sostener entre R3 y R6 la tasa de crecimiento y que eso dure lo máximo posible para ese ambiente. Y después pensamos cómo acomodarlo. Y con eso maximizamos el número de granos. Y después vieron que el número de granos relativo efectivamente tenía un periodo crítico promedio. Fíjense, esto es, perdonen, voy a explicarlo un poquito esto. Una vez que determinaron eso, dijeron, bueno, vamos a ver entonces qué pasa con los diferentes estadios. Entonces, si esto que está acá sería el cultivo sin estrés, y tienen un montón de casos que son los asteriscos de cultivos con diferente manejo que cultivos sin estrés, tendrían una pérdida de, de número de granos relativo que indicaría cuando es mayor, dónde se ubica el periodo crítico, y una pérdida máxima de número de granos donde decís, bueno, si tenés un estrés fuerte, que es lo que a veces nos pasa en nuestra zona, ¿dónde tendría la máxima pérdida? Bueno, fíjense que el momento más crítico es R5, entre R5 y R6.
Ese es el momento más crítico, no importa por dónde los miremos. Después hay un naranja, un momento naranja que es entre R3 y R5 y entre R6 y R7. Y por eso ahora me detengo en esto, porque fíjense que entre R6 y R7 todavía se están fijando las vainas más retrasadas del cultivo. Ahora, entre R1 y R3 viene un poquito más retrasado ya y previo a R1 ya no pasa nada. Entonces, si hiciéramos un periodo crítico extendido, que generalmente lo tenemos en cuenta, pero podríamos pensar entre mediados de R3 y R7 o casi terminando R6. Entonces es una ventana amplia que no es lo mismo que decir R3. No es lo mismo que decir R3. Y ahí empiezo a darme cuenta qué pasa con el cultivo. Es centrado en R5, un poquito retrasado de R5, también teniendo en cuenta lo que pasa justo antes de llegar a la madurez. Ahora, otro investigador argentino, que es Aníbal Cerrudo, se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos, este año, hace un par de semanas nomás, terminó de publicar su trabajo en el que juntó un montón de trabajos similares a los que tenía Juan Pablo, más un montón otros, y dijo, bueno, paren, pero acá estamos viendo el número de granos, pero ojo con el peso, digamos, nos concentramos demasiado en el número recién, pero si hay dos componentes de rendimiento y el peso está explicando el 30%, acá hay una parte, un 30% de rendimiento, que no estamos viendo, y eso es un montón. Y el peso de grano seguro que no se define antes. Entonces ahí este nuevo paper de Aníbal, con un montón de otros autores, pero que es muy interesante, hizo un montón de cosas similares a la que hizo Juan Pablo y yo traigo el resultado final, así ya pasamos al manejo. ¿Y qué es? Esta es la curva del número de granos, la rosa. Fíjense, es la misma que la que tenía Juan Pablo. Muy importante, R6, R7, igual de importante que R3, fíjense, con un momento de máxima importancia en R5. ¿Ok? Entonces, eso es lo mismo. Ahora, cuando le agrega el impacto del peso del grano, que empieza a caer a partir de R5 y cae hasta pasado R7, o sea, hasta R8, hasta el último momento, con un epicentro en R6 o apenas pasadito de R6, lo que encuentra es, che, en realidad el periodo crítico para el rendimiento está muy centrado pasado R5 y medio, o sea, llegando a R6, y con un impacto fuerte de lo que pasa entre R6 y R7. Ese impacto fuerte, lo que pasa entre R6 y R7 para el rendimiento, es igual de importante que entre lo que pasa llegando a R5 y lo que pasa en R3 no es tan importante. Entonces, su conclusión es que lo que sucede después de R4 es mucho más importante que lo que sucede antes por el efecto sobre el peso de grano, y lo que sucede entre R6 y R7 es mucho más importante que lo que sucede entre R1 y R3 para determinar el rendimiento. Fíjense la curva negra. Entonces, en ese contexto, dice, bueno, ¿por qué componente es? ¿Por el peso o por el número? Entonces, esto lo que muestra acá, y con esto terminamos, es, este es el peso de grano relativo, y bueno, puede variar más o menos un 20%, supónganse. Tiene mucha posibilidad de acomodar el rendimiento con el peso de grano de la soja. Fíjense, en ese universo exploramos. En función del número de granos. Entonces, generalmente, si se fijan muchos granos, esta respuesta general es negativa, ¿ven? No es gran importante el efecto, pero tiene. Entonces hay alguna compensación. Entonces, si se fija menos número, se compensa con el peso. Y estas son isolíneas de rendimiento. ¿Qué queremos nosotros? Queremos un número de peso por grano que sea tal que se maximice el rendimiento. Y eso es lo que pasa por estas isolíneas. Entonces, esta es la mejor situación posible, la que está en esta burbuja que estoy acá. Todo lo que se vaya para allá o para allá es pérdida de rendimiento. Y fíjense, los colores son pérdidas de rendimiento por estrés. Y fíjense, los rojos son pérdida de número de granos y pérdida de peso de grano. Y eso es entre R5,5 y R6. Entre R5,5 y R6. Los naranjas tenés algo parecido, ¿ven? Con un poquito menos de pérdida de número de granos. ¿Y qué es los naranjas? R6, R7. Y los amarillos son pérdida de número de granos, pero una compensación por el peso bastante consistente. Y eso es R4, R5. R7 y después es el rosa, y el verde es R1 a R4. Entonces, R7 y después tienen un impacto igual en la pérdida de rendimiento a través de un montón de ensayos de un montón de lugares publicados que R1 a R4. Entonces, la etapa entre R6 y R7
entre R6 y R7, la naranja, es más importante que entre R1 y R4, porque la caída del peso cuando tengo un estrés entre R6 y R7 es mayor que la del número de granos en R1 y R4. Y todo esto explica, por ejemplo, por qué la soja de segunda rinde menos. Digamos, porque la etapa para fijar granos es mucho más cortita, porque las condiciones de crecimiento son peores, pero sobre todo porque muchas veces nos impacta en el peso de grano. Pero también esto nos terminaría de decir por qué el año pasado, cuando nosotros fuimos en B4, decíamos esto se muere. Cuando fuimos en R1, decíamos esto se muere. Cuando fuimos en R3, dijimos la mitad de los lotes está empezando a recuperarse, pero lo demás, pero va a ser una campaña normalona. Pero cuando se llovió todo entre R5 y R7, nos sorprendió el cultivo. Entonces, hay que tener mucho criterio, me parece, a partir de ahora, si queremos tratar de entender cómo tratar de aprovechar cada mango invertido, como está la situación, digamos, que la soja no es lo mismo en cualquier lugar y no se hace sola. Y eso nos va a impactar en términos logísticos por fecha de siembra y en términos de proteger el cultivo. Perdón, logístico por fecha de siembra, decisión de grupo de madurez, dados cambios genéticos que hay, y en cómo protegemos el cultivo. Y fíjense cómo Agus mostraba el impacto del fungi. Dicho ese contexto, me parece que lo importante es entender a dónde estamos parados y ver si lo que queremos priorizar es, y con mucha conciencia, si lo que queremos priorizar es max- maximizar la chance de que tengamos buena oferta hídrica alrededor de R5 y para adelante, o maximizar la chance de que, asegurada la buena oferta hídrica, pongamos todos los cañones a máxima radiación incidente durante el periodo crítico, el mayor largo de periodo crítico y de ciclo posible, pero de periodo crítico, no de ciclo, de periodo crítico posible, con las mejores condiciones posibles, con el cultivo bien protegido. Entonces, generalmente cuando definimos los ambientes tenemos que tener eso en cuenta, porque después vamos a ver algunas respuestas, sobre todo a la fecha de siembra, que nos pueden sorprender, sobre todo después de un año como el que pasó. Para terminar esta diatriba, digamos, tenemos el efecto Napa, ante lo que preguntó Luis. Este es un trabajo bastante conocido, lo presentamos siempre para maíz, veámoslo para soja, y lo que nos dice es que la altura, la profundidad óptima de la napa para la soja está entre el 1,20 m y los 2,40 m, que es prácticamente la misma que para el maíz. Y a partir de ahí, si estamos con la napa más cerca de la superficie o más lejos, perdemos rendimiento. Ojo, porque esto no quiero decir que lo llevemos como receta, pero la pérdida de rendimiento, fíjense, por lo cerca que está de la superficie la soja, respecto de lo que está lejos la napa, es distinta que la de maíz. La de maíz tiene más pronunciada esta, con esta similar. Pero entonces en la soja, tener la napa muy cerca puede significar tener que recalibrar la estimación de rendimiento y tenerla más lejos puede ser un poquito menos severo, ¿no? Ese impacto. La profundidad de la napa óptima es la misma. Si tenemos una napa a 1 metro, estos son 2 años distintos, si vamos a un año en promedio, podemos pensar que respecto al rendimiento potencial, no sé, rendimiento relativo de 0,7, esto está armado porque estadísticamente hay un montón de puntos que están acá. Entonces, en promedio 0,7 del potencial máximo que hubo en ese ensayo, esa napa, pasamos a 0,55, que es una pérdida de rendimiento de más o menos un 20% respecto a esta napa óptima. Entonces, si tenemos la napa a 80 centímetros, entre 80 y 1 metro, capaz que tenemos que tirar para abajo, es así, porque es lo mejor que podemos hacer es esperar a prever un poquito menos de rendimiento que si la napa está en una profundidad óptima de 1,50 m. Bien. Nada, simplemente tener eso en cuenta también porque algunas decisiones, más allá de decisiones, tienen que ver con el rendimiento objetivo, el rendimiento esperado, un presupuesto en torno a eso. Así que es un indicador importante este. Ahora, si tenemos la napa entre el 1,20 m y los 2 metros y pico, estamos en una situación ideal y probablemente tengamos que recalcular y pensar, por ejemplo, qué tipo de soja queremos armar y qué importancia le damos a la fecha de siembra y al grupo de madurez. Bien. Dicho todo eso, lo que podemos pensar ahora es, bueno, ¿y qué nos dicen los lotes si queremos tratar de pensar, bueno, en ambientes más flojos, donde probablemente la napa esté un poco más lejos y donde generalmente nos cueste optimizar la oferta hídrica en torno a enero, por ejemplo?
¿Qué efecto de la fecha de siembra tenemos? A través de los años, para el año promedio. Y lo mismo para ambientes al revés, mucho mejores. Entonces lo que hice fue, agarré, sin importar la región crea de la que estemos hablando, sino el departamento, porque tenemos algunas empresas de otras regiones que alquilan campos en torno a nuestra región. Y dije, bueno, y fijémonos en el departamento y separé tres macroregiones, ¿no? O subregiones dentro de nuestra región. La más productiva, la subhúmeda noreste, la intermedia, que sería la semiárida norte, Chapaleufú y Maracó, de departamentos de La Pampa, y toda la región semiárida sur, digamos. Todo lo que es la Pampa productiva sur o la Pampa agrícola sur, y acá están Tres Lomas, Pellegrini y Alsina. Y busqué todos los datos que algún miembro queda de alguna región haya cultivado soja ahí. 2008-2009 a 2024-2025. Y normalicé cada dato en torno de rendimiento en torno al promedio de rendimiento de ese año para esa subregión. Entonces están todos normalizados. El año bueno pesa igual que el año malo porque va a ser rendimiento índice. Y saqué todas las hojas de segunda. Son solo soja de primera. ¿Qué rinde tuvimos en la región de América, Trenque, Tejedor y Villegas? Bueno, fíjense, esto es lo que tenemos hoy como realidad común a todo el país. Tenemos los estancados de los rendimientos hace 10 años. Más o menos, años buenos, años malos. Hace 10 años no aumentamos ni el rendimiento promedio ni el techo de rendimiento. Estamos en torno a un rendimiento promedio de 4.100 kilos y a un techo de 6.000 y pico de kilos. No lo venimos rompiendo. El año pasado, que fue un añazo espectacular, todo, se llovió cuando tenía que llover, nos rescató un montón de lotes, fíjense. Se pareció, por ejemplo, a la 14-15. Entonces, o a la 15-16, ¿no? O a la 18-19, o a la 21-22. Nada fuera de lo común fue, digamos. Y lo que nosotros vamos a ver para esta subzona viene de lo que clasificamos nosotros como potencial bajo, promedio y alto. Para toda esta gran región, que sabemos que entre un alto de América y un alto de Trenque hay diferencias, pero esto es lo mejor que tenemos al momento hasta que como región adoptemos una clasificación zonal que estamos tratando de impulsar, ¿no? Pero bueno, el potencial bajo son 3.000 kilos de promedio con un desvío enorme, o con una distribución de variedades enorme. Promedio son 3.200 kilos y para el alto estamos más cerca de los 4.000 kilos. Y fíjense la cantidad de datos que hay de cada uno. Todos estos se normalizaron en función del promedio. Y cuando vamos a las otras zonas, esta es la Pampa Sur, perdón, mira, no apareció la norte. Bueno, la Pampa Norte, disculpen eso, no se pegó. Estamos en un promedio de 3.500 kilos por hectárea. Desde 2014 a 2015, la Pampa Sur en 2.600 kilos por hectárea, además, desde la 2014 a 2015. O sea, claramente esta subzona Esta subzona tiene 1.000 kilos menos que esta subzona y esta subzona tiene 500 kilos menos que esta subzona para los últimos 10 años. ¿Bien? Pero la tendencia general, fíjense, es la misma, tomando acá la sur. Tenemos los rindes estancados hace 10 años y tenemos los máximos estancados y los promedios estancados. Bien, ¿y cuántos datos hay? Bueno, acá tomé los últimos 8 años porque tenemos menos datos de los años anteriores para estas subzonas desde cuando empezó la DAT como proyecto y tenemos 737 datos en lo que es norte, Chapaleuco, Maracó y 1.600 en la sur. Bueno, entonces, solo como un ejemplo, para las zonas que puede ser que tengan alguna duda, no de la napa cercana, sino de toda una distribución de napas en torno a toda la topografía del paisaje. Y esto es a la siembra. Bueno, sin napa, la región norte tiene, respecto al conjunto de la base de datos, más o menos un 20% arriba. Esto era 20% arriba que la sur. Ahora, cuando la napa está menos de un metro, fíjense, se pierde 20% de rendimiento y es exactamente lo mismo que nos decía el paper ese de Noceto. En promedio tenemos que esperar 20% de pérdida de rinde cuando la napa está más cerca del metro. Ahora, cuando está entre un metro y un metro 50, ya estamos un poquito por encima que sin napa, y cuando está de un metro 50 a 2, estamos un poquito más por encima, levantando techos y levantando pisos. Es sutil, no es lo mismo que maíz esto, y lo mismo cuando está de 2 metros a 2 metros y medio, tenemos una buena napa también. Ahora,
si hay alguno que tiene una posición del paisaje que generalmente es un bajo bueno para ir con todo y de repente mide y tiene la napa 80 centímetros y va a ser soja, tiene que proyectar menos rendimiento que en su medialoma baja o medialoma media, que generalmente es un poco peor, pero que tiene la napa al metro y medio. Esa sería la respuesta más lógica para pensar cómo construir un presupuesto y un cultivo con las condiciones de este año. ¿Bien? Y con la sur pasa algo parecido, solo que en esta parte, sin napa, tenemos una variabilidad de rendimientos enorme y un promedio menor. Con la napa menos de un metro, tenemos una cosa más parecida al promedio, apenas un poquito encima. Y con la napa al metro, hasta el metro y medio o hasta los 2 metros, tenemos una condición óptima con algo así como un 20 o 25% más que si no tuviéramos napa. ¿Bien? Ahora, esto nos puede ayudar a a ambientar un poco, sobre todo en la región sur, pero también en la región norte, donde tenemos una variabilidad ambiental y topográfica tan grande que probablemente, como están las condiciones este año y veremos con esta recarga de estos meses que nos quedan, podemos tener napas desde 80 centímetros o 60 centímetros, en lugares sembrables, digamos, hasta napas que estén muy lejos. Bien, ahora, dicho todo ese tema de ambientación, lo que me pregunté es, bueno, con el grupo de madurez, que venimos medio mono grupo de madurez hace muchos años, y que ahora con un recambio genético disponible, que algunos estarán más centrados en ese recambio, otros menos, se habrán montado más sobre ese grupo de madurez tradicional, de unas cuatro medio, cuatro largas, o están pensando en alguna cosa de ir más ofensivo. Y en general cuando hacemos todo el conjunto de análisis de datos, nos suele pasar que cuando miramos los últimos años, las cuatro medio largas son las que mejor funcionan, pero puede ser que ante una situación de recarga de perfil, napa en situación óptima, buenos ambientes y recambio genético con algunos adoptando, puedan ver en algunos casos grupo de madurez que permitan ubicar el periodo crítico en un momento de máxima radiación incidente para el periodo crítico y para el llenado de los granos, que es lo que hablamos antes, y que el día, el largo del día, sea un poquito más amplio, por ejemplo, durante enero o durante fines de enero, principio de febrero, el día es más largo, entonces se alarga el periodo crítico y entonces combinamos las dos cosas y no estamos expuestos al problema del agua porque tenemos las condiciones de agua suficientes en el que algún grupo de amores un poco más corto pueda ser útil. Y veníamos, todos tenemos eso en la cabeza, pero ojo porque ahora hay, con un recambio de genética dando vueltas, hay que mirarlo. Y esto lo hizo Guido Di Mauro de la Universidad Nacional de Rosario, lo que agarró es toda la base de datos del grupo Mario con la Rexo, de 15 campañas, un montón de ensayos, fíjense, distribuidos por todos lados. Y lo que fijó fue, bueno, en función de la fase del fenómeno del niño, ¿cuál es el grupo de madurez? Sin importar la genética particular, sino el grupo de madurez, a través de todos estos 15 campañas que él miraba, que más se adaptaba a una zona particular. Y fíjense que, por ejemplo, vamos a un neutro. Para nuestra zona, parecería ser que olvidándonos de un nombre de genética particular, este color que está acá es este color que está acá. ¿Bien? ¿Y cuáles? Son las cuatro cortas, no son las cuatro largas. Entonces, cuando está la niña, gran parte de la pampa se pinta de este color que son las cuatro largas, pero cuando está el neutro o el niño, parecería ser que gran parte de la región se pinta de las o toda la región de las cuatro medias, incluso alguna parte, bueno, esto ya, hay alguna ahí, Luis, por ejemplo, que está la tres larga que aparece ahí, pero ya, digamos, no es tan preponderante. ¿Qué quiere decir esto? No, no sé, quiere decir que cuando vos agarras un montón de genética histórica, no una genética de los últimos 5 años puntual, sino un montón de genética histórica, lo que en promedio, nivelando por su año de liberación, mejor se adapta para la zona, sobre todo en las fases un poquito más húmedas, son las cuatro cortas. Piensen que estos son ensayos, generalmente los ensayos no se llevan a cabo en ambientes muy malos por tema de posibilidad de perder el ensayo o posibilidad de que haya demasiada variabilidad ambiental y no tener buenas situaciones de control. Entonces yo me animaría a decir que estas son generalmente posiciones de paisajes de medias a buenas en términos de oferta de recursos. Y bueno, ojo, o sea, si hay alguno pensando en algún recambio genético, está decidiendo todavía, puede ser que ante la situación que enfrentamos hoy en día, empiece a ver con algunos ojos
que el recambio vaya por las cuatro cortas y apuntara en los buenos ambientes a atacar bien por ahí. ¿Qué dicen la base de datos cuando agarramos toda la base histórica? Y bueno, fíjense, esto es de 2008-2009 hasta hoy, compensando por el promedio de rinde de la zona. Bueno, no está tan claro que las cuatro largas sean las de más rendimiento. ¿Se ve eso? Son las de más piso de rendimiento, o sea, la del percentil 25 y el percentil 5 con mayor piso de rendimiento. Ahora, en términos promedios, 3 largo, 4 corto y 4 largo parecerían ser casi lo mismo. El percentil 75 está un pelín arriba en la 4 corto e incluso arriba en la 3 largo. Y después ya sí, con las 5 cortos y bueno, las 3 cortos se caen respecto a eso. Pero entonces, ya de entrada a esta zona, este era, ¿se acuerdan de América, Trenque, Tejedor, Villegas? Cuando uno mira una perspectiva, en perspectiva esto, obviamente no es lo mismo si uno agarrara los últimos años, pero ojo que hay un recambio disponible y hay cosas que tienen que ver con esto y no tienen que ver con una variedad particular que haya ganado por encima de todas. Así que atención a esto, por lo menos yo me parece que debo tener en cuenta. Y ese era para el potencial alto, y esto es cuando, perdón, esto era para potencial alto lo de recién. Y ahora, cuando juntamos potencial promedio y bajo simplemente porque de bajo potencial que hagan agricultura y que digan esto es de bajo potencial, no hay tantos casos, pero pasa algo parecido, fíjense, esto es sorprendente. Cuando uno mira la perspectiva histórica, empieza a ver que hay grupos de madurez más cortos que uno está acostumbrado los últimos años, que parecerían ser más adaptados. No quiere decir que haya que hacer esto, pero que cuando uno mira registros sí, de muchos años, de muchos ambientes, etcétera, empieza a encontrarse sorpresas. Y sobre todo, perdón, está en los techos de rendimiento lo que cambia esto, ¿no? O sea, en las situaciones más favorables para el rendimiento. Chapaleufú Maracó, fíjense, mucha menos variabilidad de grupos madurez utilizados y de repente lo mismo. Algo parecido, ¿no? Sobre todo con los percentiles más altos están tirados para arriba con las cuatro cortos. Y cuando vamos a la subzona sur, y bueno, pasa lo mismo. Fíjense. Entonces, yo no sé si hay que sembrar cuatro cortos o no. Creo que ninguno de nosotros lo sabemos. Pero ¿cuándo uno priorizaría esto? Bueno, cuando tiene una napa en una posición óptima, en un lote razonablemente bueno, eh, y en el que uno quiere ubicar el periodo crítico con las mejores condiciones posibles para maximizar el número de granos y el peso de grano. Bien, ¿qué pasa con la fecha de siembra? Entonces, de nuevo, esto es lo mismo. Este sería el rendimiento base, el rendimiento índice, perdón, sería el 1S. Vamos a borrar y a ponerlo acá. Y todo está digamos, moderado en función del rendimiento promedio de cada año con datos de 15 años hacia atrás. Y bueno, pensemos logísticamente en la empresa, ¿no? Entonces decimos, bueno, arrancamos a sembrar en tal fecha y terminamos a sembrar en tal otra. Probablemente tengamos muchísimas hectáreas de soja que sembrar. Entonces uno dice, bueno, ¿cuándo sería la fecha promedio que conviniera sembrar en América Tejedor Villegas para diferentes potenciales? Entonces de repente se empieza a dar cuenta de que, cosa extraña para mí también, los máximos están a fines de octubre y la pérdida, por ir un poquito antes en octubre o por atrasarse, es bastante parecida. Ahora, cuando ya me estoy metiendo a fechas que uno podría considerar interesantes, no sé, por algún motivo se nos empieza a impactar para abajo. Entonces, capaz que el pisito de este rendimiento es un poco mejor a fines de noviembre que a mediados de noviembre, pero la realidad es que ningún dato te justifica tirar todo para fines de noviembre, por ejemplo. Y la pérdida de rendimiento es de, en promedio esperada, un 85% si nosotros tenemos toda la siembra centrada el 20 de noviembre versus tenemos la siembra centrada el 25 de octubre. Bien, vamos a potenciar promedio y bueno, se acentúan, fíjense estas diferencias. Desde mediados de octubre empieza a caer, 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 sobre todo caen los techos, pero los pisos no es que se levantan, se sostienen, ¿no? La verdad que no, por lo menos no se ve eso. Eh, Potencial alto, y bueno, lo mismo. Ahí es medio que los techos están en torno a fin de noviembre, principio de octubre, se caen después, pero los pisos no es que se sostienen, también se caen y el promedio termina cayéndose con un máximo, perdonen por la chanchada, en torno de fines de octubre.
y sostenido más hacia antes de fin de octubre que sea después. Entonces, si uno tiene que congeniar toda su logística de siembra para ver cuándo le conviene enchufar, perdón por el término, pero parecería ser que tenemos que hacerlo relativamente temprano. Y si estamos en condiciones de alta oferta hídrica, no estoy hablando de anegamiento, sino de alta oferta hídrica, parecería ser todavía más potable explorar esa situación. Bien, pasemos a las otras subzonas. Y bueno, ¿qué pasa en la subzona norte con Chapaleufú, Maracoy? Bueno, ahí sí empiezan a aparecer, por ejemplo, para fin de octubre, principio de noviembre, posibilidades de pérdidas fuertes, ¿no? Ahora, el promedio también está ahí, maximizado. Y los máximos están ahí. Entonces, en situaciones de alta oferta hídrica, yo qué sé, digamos, hay que prestar atención a estos datos, porque nosotros arrancamos a sembrar una fecha y terminamos quién sabe cuándo. Y todo atraso de fecha de siembra, sobre todo si uno no tiene muy clara la limitación muy fuerte que puede tener el ambiente, puede significar pérdidas invisibles de rendimiento, pero muy, muy, muy fuertes. Con ambiente de potencial alto, de repente pasa algo parecido, pero más pronunciado, fin de octubre, principio de noviembre, versus, no sé, mediados a fines de noviembre. Entonces, pierde en promedio, fíjense que esto es 1,4 versus 1,3, o sea, pierde un 10% de rendimiento y pierde sobre todo los techos. Entonces, atención a la situación en la que estamos sembrando de no perder por atrasos de fecha. Subzona sur, ahí sí empiezan los bigotes grandes y una estabilidad un poco más fuerte. Tenemos esta particularidad, digamos, de fines de octubre ahí. Esta la podemos mirar con pinzas, pero de nuevo, sobre todo a mirar para los máximos rendimientos explorables en la posición del paisaje, sin riesgo de anegamiento, con mucha oferta hídrica, capaz que puede ser interesante logísticamente, y sí tenemos una caída mucho menos pronunciada con el atraso de la fecha de siembra, pero no es que rinde más con fecha de siembra tardía, eso puede haber pasado el año pasado, pero capaz que en una loma, no sé, por decir. Si nos vamos más al oeste, en una loma con tosca, muy complicada, o una loma extremadamente arenosa, puede ser que zafemos algunos kilos, fíjense, cuando vamos de principio de noviembre a fines de noviembre. Ahora, cuando hacemos la gran masa de datos y vemos el histórico, y no vemos el año pasado que arrancamos con el perfil seco, con un golpe de calor tremendo y después con una lluvia en torno a R5, R6 en generalizada, sobre todo para los ambientes sembrados un poco más tarde. No es lo más común eso. Y bueno, a tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenemos que planificar un montón de hectáreas de siembra. Y esto es en lo de potencial alto. Y pasa lo mismo que en las otras zonas para esta subzona. Así que esto es principio de noviembre y esto es fin de noviembre. Y bueno, son las cosas a tener en cuenta. Obviamente los pisos acá no están sostenidos en fechas tempranas, pero tampoco es que vos ves que haya una distribución de rendimiento que te sube el piso un 30% por atrasar la fecha. Y yo creo que tiene que ver con todo lo que hablamos al principio de la duración del periodo crítico, la ubicación y qué tan importantes son los últimos periodos del cultivo, las últimas fases del cultivo. En fin, me parece más importante sobre todo para cuando metemos la fecha promedio del portfolio de lotes que tenemos que cuando arrancamos a sembrar. Porque si arrancamos a sembrar en una fecha que nosotros pensemos que es buena, seguramente terminemos de sembrar en fechas complicadas. Mucha atención a medir la napa, a medir la carga del perfil y a ver a dónde estamos sembrando, qué grupo de mora estamos sembrando en cada fecha y en cada lugar, porque son dos cosas que vienen de la mano y parecería ser que tienen mucha importancia. Bien, para terminar. Más allá del fungicida que hablamos, que allá habló mucho Agus y que el tema del fungicida tendría mucho que ver con la ecofisiología básica del cultivo, de proteger el cultivo en los momentos en los que va a perder rendimiento. Obviamente el año pasado había que tomar la decisión en pasado R5 y ahí es más complicada, pero en promedio, por lo que dijo Agus, el fungicida nos está haciendo perder muchos kilos, muchos kilos. Ahora, más allá de eso, hablemos de nutrición. Esto lo hemos hablado en la mesa de asesores. Estos son los datos históricos de umbrales para cada cultivo, que cuando investigamos un poco, sobre todo para los que
no hemos charlado con asesores y no tenemos tanta cancha, lo que nos indican los umbrales, y casi siempre están en torno, en diferentes publicaciones, en torno a los mismos valores, es para nosotros un punto a partir del cual deberíamos fertilizar en general, ¿no? Y para soja es más o menos unas 10 partes por millón, más o menos, 10 11 partes por millón. Ahora, ¿qué significa en términos matemáticos para tomar una decisión de negocio el umbral? Bueno, no significa ni más ni menos que la probabilidad de perder 10% de rendimiento en torno al rendimiento potencial. No significa un número mágico el umbral. Significa que a partir de ese valor es muy probable que si no fertilizás pierdas 10% de rendimiento. Cuanto más te alejas de ese valor, o sea, si estás en 5 tenés muchas chances de perder mucho rendimiento, pero lo que te dice estar en 8 partes por millón versus estar en 12 es que en 8 tenés mucha más probabilidad de perder 10% de rendimiento que si estás en 12 o en 13 o en 15. ¿Y cómo se explica eso o cómo se piensa eso en términos de tomar una decisión de negocio? Bueno, si yo pienso 10% de rendimiento respecto al rendimiento potencial, yo pienso para una soja de 5.000 kilos, 500 kilos, mientras que para una soja de 2.500 kilos, 250 kilos. Entonces, ¿cuáles son, por lo menos en función de los umbrales, los ambientes de soja o los lotes de soja que este año tengan más probabilidad de pagar la fertilización fosfatada con rendimiento? Y bueno, son aquellos con muy buena recarga hídrica, materia orgánica probablemente cascoteada, fósforo ahí por debajo de 10 partes por millón y la napa en una situación muy buena para generar rendimiento. ¿Por qué? Porque probablemente en términos de todo el resto de los elementos que te limitan el rendimiento, está casi sin limitaciones, o sea, está para rendir mucho, por lo tanto el rendimiento potencial es alto. No sé, no sé cuál es el valor, vamos a pensar para ambientes regionales, esos de 4.500 kilos, por ejemplo, pero le falta fósforo. Y entonces el repago por fertilizar con fósforo es por lo menos de un 10%, o sea, 450 kilos por hectárea de soja, mientras que los ambientes que están por encima del umbral o que están más cerca de, digamos, con la napa más cerca de la superficie o con la napa muy lejos o sin recarga o en ambientes que sabemos que generalmente no son muy buenos, la respuesta es, como es 10% del potencial, es menor. Entonces, muchas veces de esos análisis, para los años complejos, en términos económicos, por ejemplo, financieros, puede ser razonable levantar la pata en una reposición, si queremos repartir la plata, y atacarlas para los que están realmente deficitarios. O, por ejemplo, si llegamos a un rol de alquiler que no veníamos haciendo hace muchos años y de repente vemos que está recascoteado, pero todos los otros indicadores prometen un muy buen rendimiento potencial, probablemente sea una soja con mucha probabilidad de respuesta en términos económicos a la fertilización fosfatada. ¿Qué nos dicen los lotes? Bueno, y acá voy a hacerlo rápido, pero es, acá agarré los últimos 5 años y me fijé qué proporción de los lotes de cada subzona por clasificación de oferta ambiental tenían fertilización, cuál era la dosis promedio y cuál era el porcentaje de respuesta media que teníamos por fertilizar. Y entonces, este es zona Trenque América, Tejedor, sur de Villegas, potencial alto, clasificado por el que manejaba el campo. Últimos 5 años, 70% de los lotes son con fertilización. La dosis promedio que usamos, contando los que no tienen fertilización, es un equivalente a 35 kilos por hectárea de monoamonio. O sea, hay un 30% de cero. Y la respuesta más probable por fertilizar, generalmente esto es fosfatado, es sin versus con, es de un 14% de rendimiento. En potencial promedio bajo estamos con la misma proporción de lotes con fertilizante, pero con una dosis de promedio más baja, porque los que fertilizan usan unos kilos menos, y que la respuesta es muy parecida, 16% más de rendimiento por fertilizar. Entonces, fíjense para hacer las cuentas que los porcentajes son sostenidos, pero este es un potencial promedio bajo y el otro era un potencial alto, donde claramente estos estaban por debajo en rendimiento que el otro. Cuando vamos a las otras zonas, zona norte, 60% de los lotes con Ferti y 11% de respuesta a rendimiento. Y en la subzona sur ya tenemos la mitad de los lotes que tienen fertilización y 13% de respuesta a rendimiento a la fertilización. Esto es lo que sale de lotes, ¿no? Para meternos un poquito más en esto, simplemente para ver si hay un tema de dosis y ya después pasamos a lo largo plazo y terminamos, solo acá me concentré en lo que es
la zona en la que realmente nos preguntamos constantemente si vale la pena fertilizar la soja o no, porque son las zonas donde tenemos más limitaciones generales para el rendimiento de soja, ¿no? Entonces, lo que atravesamos fue diferentes dosis de equivalente monoamónico por hectárea, entonces es sin fósforo y después van subiendo de 20 en 20, 20 a 40 equivalente MAP, 40 a 60, 60 a 80 y los que hacen reposición y enriquecimiento, generalmente que son los que consistentemente fertilizan la soja con más de 80 kilos de equivalente MAP. Y bueno, mientras antes veíamos que en promedio era el 11% la respuesta, cuando pasamos a dosis de reposición y enriquecimiento, o si quieren de más de 80 kilos de equivalente más previo a una soja, fíjense que sobre todo los pisos se sostienen mucho más arriba y estamos un 20% más de rendimiento que sin fósforo. Mientras que cuando tenemos apenas un puchito de MAP, realmente las respuestas no son tan onerosas. Entonces no es lo mismo fertilizar con más que con menos. Y cuando vamos a la subzona sur, perdonen que borro, las respuestas son un poquito más erráticas. Eh, el arrancador inicial sí tiene un impacto más fuerte, no sabemos por qué será esto, si será porque estamos más limitados de fósforo, por ejemplo, pero sí tiene un impacto más fuerte. Y después, de nuevo, los que están con más de 80 kilogramos de equivalente MAP tienen pisos más altos, techos más altos, promedios más altos, con muchísimo más rendimiento que los que no fertilizan. Después podemos pensar qué tipo de ambientes se van acá o qué tipo de ambientes se van a sin fertilizar, pero yo creo que más de 80 kilos de equivalente más por hectárea consistentemente a las hojas es una decisión empresarial sobre todo. Bueno, ¿qué pasa con el azufre? Y bueno, fíjense, eh, la realidad es que tenemos lotes sin azufre, de 0 a 10 kilos de azufre y los que tienen más de 20 kilos de azufre por hectárea. Estos son de nuevo, los últimos 5 años. La realidad es que es mucho más sutil la respuesta a azufre. Nosotros hace 5 años en ensayos habíamos visto respuestas bastante contundentes, pero fue la de un año y después se dibujó un poco. No sabemos cuál es el motivo, si era el azufre en las napas, si era las limitadas respuestas que teníamos o ofertas ambientales que teníamos en los años secos, pero con más de 10 kilos de azufre tenemos un 2% de incremento de rinde, sobre todo aumentando pisos. Em, Y acá es algo parecido en los de potencial promedio bajo, un poquito más de respuesta, 8% de azufre y un poco más consistente con dosis un poco más bajas también. Y en las otras zonas pasa algo parecido. En la zona norte son 7%, 10% de rinde, y en la subzona sur es algo así, un poco más fuerte, con 12% de rinde con 0 a 10 kilos de azufre por hectárea y 27% de rinde con los que tienen más de 10 kilos de azufre por hectárea. Es un poco menos contundente en estas dos regiones que lo habíamos visto con fósforo, pero bueno, son números a tener en cuenta por lo menos. Bien, para terminar, y estos son solo tres Diego, diapositivas, sí, tenemos 5 minutitos. para terminar, por eso ya terminamos. Son tres diapositivas y son las más importantes. Esto de la zona oeste, solo para pensarlo, la primera red de larga duración. Lo contamos un montón de veces en esto, pero lo traje porque creo que vale la pena y es ¿cuál es la respuesta? Después de muchos ciclos de rotación, de fertilizar consistentemente de manera ofensiva la rotación en su conjunto y concentrándonos en qué pasó en la soja. Entonces teníamos un control sin fertilizar ningún año, la fertilización típica regional, que si se fijan es para las gramíneas, trigo y maíz, 50 kilos de nitrógeno y 14 kilos de fósforo sin fertilizar la soja. Entonces la amarilla es sin fertilizar la soja. La azul, que es de suficiencia, por decirlo de alguna manera, era un poco más ofensivo en las gramíneas y empezar a aportar algunos kilos de fósforo, este fósforo elemento, 10 kilos, o sea, un equivalente a algo así como 40 kilos, 50 kilos de MAP por hectárea. Después la roja es incluir el azufre y el verde es, fíjense ya, niveles muy altos de nitrógeno y fósforo, sobre todo de fósforo en todos los cultivos. Y lo que hicimos fueron 6 años con dos ciclos de rotación en diferentes lotes de producción. Y lo que vimos, por eso en esto que me quería detallar, era concentrémonos en la soja, que es este recuadro que está acá, y veamos cuál es el rendimiento de los diferentes tratamientos de fertilización de largo plazo en función del rendimiento sin fertilizar, el cero. Y acá tenemos los efectos de fertilizar la soja, pero también de fertilizar los cultivos anteriores. Entonces,
Cuando rendimiento de cero, atravesamos rendimiento de cero de entre 2.500 y casi 6.000 kilos por hectárea ahí, que es lo que está en el eje X. Si todos los puntos estuvieran sobre la línea llena, estaríamos en la relación 1 a 1. Eso significaría que en la soja no hay ningún impacto de la fertilización de la soja o de los otros cultivos de la rotación. Y si se fijan, todos los puntos están por encima, o casi todos los puntos están por encima. Significa que hay un impacto positivo de fertilizar. Ahora, la amarilla era aquellas rotaciones que tenían fósforo y nitrógeno en niveles básicos para las gramíneas sin fertilizar la soja. Pasar de la amarilla al azul, que fue pasar de eh, algo así como 3.000 kilos por hectárea a 3.400 kilos por hectárea, fue fertilizar todas las hojas. Ese es el cambio. La incorporación de azufre es de la azul a la roja, que no hay tanto impacto, y la reposición del fósforo es pasar de la roja a la verde, que hay un impacto nuevamente de unos 300 kilos por hectárea en la soja. Entonces, si lo comparamos con las gramíneas, el impacto es menor, pero es existente y termina siendo interesante, sobre todo los efectos del fósforo. Y en la soja de segunda, el salto importante y casi el único que detectó la estadística fue pasar del azul a la roja, que es el efecto memoria del azufre que se le aplicó al trigo en, en el invierno anterior, digamos, que es este de acá. Entonces, si consideramos esto, podríamos pensar que sobre todo en ambientes cuya limitante puede ser fósforo. La soja puede ser un cultivo interesante tenerlo en cuenta y no es que, no, que nos da lo mismo. Hicimos un análisis económico de todo esto en el largo plazo y lo que nos daba esto para resumir era que a nivel regional y considerando todos los elementos de la rotación, el beneficio adicional, o sea, el margen neto adicional, iba siendo incremental. Fíjense que en promedio, pasar de la típica a fertilizar con fósforo la soja de primera nos generó 60 dólares por hectárea más, promedio a través de los años neto. Fertilizar con azufre en toda la rotación otros 60 y reponer el fósforo otros 60. Pero bueno, cositas a tener en cuenta de que si lo medís en el negocio en 6 años, no en uno nada más, termina teniendo una repercusión interesante en lo económico. Y después hubo efecto residual en el tiempo, y bueno, estas son las diferencias en 5 sitios nada más de una soja del séptimo año de la rotación. Esta soja se manejó toda de la misma manera en todas las franjas, en todas las repeticiones. Entonces, el único efecto que había era de lo que había previamente en la rotación. Es un efecto memoria sobre todo lo que pasó los 6 años anteriores. Y si pasábamos del manejo que no tenía fósforo nunca en la soja, sí en las gramíneas, pero nunca en la soja, al que le agregaban 10 kilos por hectárea en la soja, y después manejamos una soja toda igual al séptimo año, teníamos algo así como unos 200 kilos por hectárea de beneficio. Y cuando íbamos al que tenía reposición todos los años anteriores, teníamos unos 150 kilos más extra como beneficio. Entonces hay un efecto memoria o residual sobre una soja, que es el cultivo que venimos a hablar hoy, de cómo viene la fertilidad y la fertilización en años anteriores. Así que algo a tener en cuenta también de algunos indicios de que podemos estar limitando la nutrición del cultivo de soja. Y la última de todo, solo para mencionarlos, este paper es la última diapositiva. Salió la semana pasada este paper publicado, trabajo del INTA a nivel nacional de muchos años, para encontrar el método y el umbral de boro en soja, que es un nutriente que da vueltas en nuestra zona. Y bueno, hicieron un montón de ensayos, esa es la realidad. Y fíjense, el umbral con el punto más probable, con el método del acetato de amonio, la estimación para la concentración de boro extractable en el suelo, porque hay otros métodos. Este fue el que tenía una mejor performance para detectar casos de respuesta y no respuesta a la fertilización con boro, es de 0,66, 0,7, podemos pensar, partes por millón de boro en el suelo. Entonces, así como en el maíz, insistimos bastante en ver el zinc del suelo, capaz que puede ser interesante ver esto, y este es el umbral que se publicó la semana pasada. Bueno, gracias por el tiempo, perdón si me alargué un poquitito, pero había cierto material para repasar en soja.